Hola, soy Raúl Llimós. Buenas, soy Marc Menchen. Y en este podcast os queremos explicar cómo funciona la industria del deporte. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo la industria del deporte, un podcast que pretende acercaros al mundo del deporte desde una perspectiva económica y organizativa. Mi socio en este podcast es el director de Tu Playbook, Marc Menchen, con el que en este capítulo vamos a hablar de cuáles son los modelos de propiedad de los clubes de fútbol y sobre todo de cómo ha ido cambiando el mapa accionarial de las propiedades futbolísticas. Marc, ¿por qué solo en España hay 4 clubes en primera división que son propiedad de sus socios? Raúl, todo viene de una regulación que el gobierno aprobó en 1990 pensada para favorecer que los clubes adoptaran una gestión empresarial y se encaminaran hacia la sostenibilidad económica. Recordemos que veníamos de una etapa complicada en la que muchos clubes debían bastante dinero, así que se creó el concepto de la Sociedad Anónima Deportiva, la famosa SAD. Así, si un club no pagaba sus compromisos, pasaba a estar regido por las mismas regulaciones que el resto de empresas. Se les daban opciones de obtener recursos de sus accionistas y se incentivaba que hubiera una mayor transparencia. Los únicos que se salvaron de tener que pasar por este proceso de transformación son aquellos que estaban al día de sus obligaciones. Bien, y aunque existen algunas excepciones, como comentábamos, Marc, en el fútbol español especialmente, lo habitual, ¿no?, es que los clubs operen a través de compañías. Sí, Reino Unido, que es la cuna del fútbol en Europa, desde el primer momento nacieron clubes como sociedades mercantiles con uno o varios accionistas, mientras que en Italia y Francia se dio un proceso similar al de España, aunque no siempre fueran por una motivación económica. Ni que hablar de Estados Unidos, donde ya todas las franquicias nacen como empresas con un plan de negocio muy claro desde el primer día, y en Latinoamérica quizás sí nos encontramos casos más frecuentes de clubes sociales que compiten en la élite, especialmente en Argentina. Y después ya tenemos el famoso modelo alemán con la regla del 50+1 y que muchos defienden como la solución a futuro para los clubes de referencia de primera división en nuestro país, ¿no? En Alemania se encontraron con un problema muy similar al de España a finales de los años 90, aunque en su caso fue el Bayern de Múnich el que promovió el cambio para poder capitalizarse y poder competir internacionalmente. La federación aceptó, pero con condiciones. Los nuevos inversores solo podrían poseer hasta el 49% de la empresa a la que se trasladasen todas las operaciones del fútbol, mientras que el club social controlaría siempre al menos el 51%, por lo tanto, siempre teniendo el poder en la gestión, y retendría todas las demás secciones y categorías inferiores. A lo que único que se pasa a esa sociedad, a esa mercantil, es el fútbol profesional. Todo lo demás sigue siendo un club social. Esto en Alemania. ¿Y no hay ninguna excepción? Solo una, y es que aquellos inversores que demostraran y demuestren haber financiado un club de forma ininterrumpida durante 20 años pueden ser el accionista mayoritario. Así es como el Bayer Leverkusen es propiedad de la farmacéutica Bayer y Volkswagen es el dueño del Wolfsburgo. Claro, esto es algo difícil de imaginar ahora mismo en España, ¿no? Porque claramente ahí hay un componente industrial muy fuerte y algo curioso, y es que muchos de los equipos de la Bundesliga al final tienen su origen en los equipos que los trabajadores creaban para jugar en la fábrica. Es así, en España todo es muy distinto y el mapa accionarial no es tan claro. En los últimos años ha cambiado todo mucho y ya hay más de media docena de equipos que están controlados por grupos inversores extranjeros que ven un alto potencial de revalorización en el fútbol español. Y puede que lleguen más, pero lo cierto es que los equipos que siguen en manos de capital español es porque no tienen un inversor mayoritario y tienen una propiedad muy atomizada. Y la razón es que, cuando llegó el momento de la conversión en SAD que antes comentábamos, algunos optaron por intentar replicar el modelo de propiedad del club social a lo que es una mercantil. De este modo, hay equipos con cientos o incluso miles de accionistas y algunos que incluso blindan por estatutos que alguien pueda poseer más de un 5% de las acciones, para que las juntas puedan ser lo más parecido a una asamblea y de hecho se hagan votaciones para ver quién debe ser el presidente y los distintos miembros del Consejo de Administración. Esto, por ejemplo, lo hemos visto recientemente en casos como el de la Sociedad Deportiva Eibar, que se tuvo que convertir en SAD cuando accedió al fútbol profesional cuando estaba muy saneado. Eso, con la nueva ley que se ha aprobado,
cambiaría. Hemos visto cómo la Sociedad Deportiva Amorebieta, por ejemplo, ya ha podido dar marcha atrás y seguir siendo de sus socios. Sí, la nueva regulación lo cambia porque realmente las normas de control económico que existen en el fútbol profesional y el propio autoconvencimiento de los clubes, que creo que es mucho más importante, hace que ya existan suficientes cortafuegos para evitar situaciones del pasado. ¿Cuánto exige ser una SAD? Pues para aquellos equipos que aún deciden dar el paso, son esos 3.000 euros que marca la ley a cualquier empresa. Eso sí, cuando se trata de acceder a las categorías profesionales, la película es muy distinta, Raúl. Desde 2021-2022, acceder a la Liga exigirá contar con 4,71 millones de euros de capital social, un 9,5% más que el año anterior y el doble que hace solo 10 años. En el caso de la ACB, los equipos necesitan un importe muy similar al que se les ha venido exigiendo en los dos ejercicios previos, pero también son 1,97 millones de euros que apenas suponen una corrección del 1%, pese al difícil contexto económico del baloncesto español. Por lo tanto, importantes aportaciones que son muy difíciles de encontrar entre la masa social al uso. Y para rematar el tema, Marc, ¿crees que en España, en Primera División, con las excepciones que hay, podríamos ver algún día aplicado el modelo alemán, para entendernos? Yo creo que no, porque vemos que no hay una voluntad clara de optar por esa fórmula, al menos en los clubes que hoy continúan teniendo la condición de club social y que son los que podrían verse en la necesidad de tener esos mecanismos de financiación que da el poder ser una SAD. Sí que estamos viendo que en muchos de estos casos lo que se apuesta es por determinadas líneas de negocio que no son el fútbol, no son el core del club social, se están traspasando a sociedades y ahí sí que se da entrada a inversores que deben ayudar a crecer el negocio y por lo tanto que al socio, al abonado, al propietario no se le tenga que exigir de más a la hora de financiar al club. Descubriendo la industria del deporte con Raúl Llimós y Marc Menchen, un podcast patrocinado por CaixaBank. Julio Sen es socio director del despacho especializado en deportes Sen Ferrero y fue director general del Real Madrid entre 1999 y 2002. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Hola, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Bueno, Julio, ¿qué hace tan interesante, según tu opinión, comprar un club de fútbol? ¿Crees que es solo una cuestión económica o hay algo más? Bueno, si nos vamos a los años 90, yo creo que había mucho interés por parte de los posibles inversores, aquellos que querían ser presidentes de los clubes de fútbol, pues de aportar algo más a su imagen y a su, digamos, a su prestigio, pues ser candidatos o presidentes a ser o dueños de un club de fútbol. Cuando la industria poco a poco ha ido profesionalizándose y estamos en un buen aspecto de profesionalización, pero que todavía creo que queda algo por desarrollar, pues yo creo que ahora mismo el hacerte propietario o comprar mayoritariamente un club de fútbol, pues aporta otra serie de cosas, ¿no? De alguna es una inversión, es como diversificar inversiones, es una industria creciente, es la industria del contenido, del entretenimiento. Yo creo que, bueno, pues, sin duda alguna, la propia industria en sí está aportando una serie de valores no solamente sociales, sino económicos y también de control del contenido, digamos, en media, que hacen que sea muy interesante para cualquier inversor. Julio, hay clubes sociales que son propiedad de sus socios y no tienen un accionista único, pero tal y como está configurada hoy la industria del fútbol, ¿tú crees que ese modelo de propiedad tiene largo recorrido o irá mutando? Mira, va a depender de muchas situaciones, va a depender sobre todo de la capacidad de gestión y de crecimiento que tenga una entidad de este tipo. Una entidad deportiva sin formato de sociedad anónima pues se puede gestionar convenientemente bien y si se gestiona bien pues yo puedo seguir adelante con ese modelo. Sin duda alguna lo que estamos mostrando todos y lo que estamos viendo es que hay algunos que hacen un poco mejor y otros peor, pues como todas las industrias, ¿no? Yo creo que los clubes sociales del perfil y de la importancia como Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, que son los dos grandes, o también Osasuna y Atlético de Bilbao, pues pueden seguir existiendo en ese modelo, pero tienen que tomar muchas más precauciones porque quizás tengan más barreras a la hora de financiarse o acudir a un mercado con ciertas limitaciones y yo creo que eso en algunos aspectos es muy positivo, en los que se esté gestionando bien y aquellos que esté gestionando un poco peor, sin duda alguna será una barrera y un impedimento para poder crecer. Quizás sea una debilidad, para algunos, no para todos. ¿Crees quizás que un modelo mixto como el modelo alemán podría reflejar un equilibrio ideal?
a mí me gusta mucho, ¿no? Porque quizás en los países latinos donde tenemos un ámbito de pertenencia y sobre todo un cariño a las instituciones que parece ser que son casi parte de nuestra familia, pues tener ese modelo mixto hace que exista una fusión clara entre los intereses del aficionado y los intereses de la propiedad. Si analizamos el modelo alemán, vemos los clubes importantes en Alemania que tienen pues ese 51% lo manejan los socios y el 49% lo manejan los accionistas o el smart money, que como suele llamarse. Pues yo creo que están funcionando bien y yo creo que no son una amenaza para nadie, sino creo que es un modelo muy analizable y que podría ser aplicable en algunas entidades en nuestro país. Julio, antes comentabas el tema de lo que seduce a un inversor a la hora de comprar un club. Es verdad que hemos visto, hubo una época de inversión procedente de Estados Unidos, luego llegó la procedente de China. Ahora quizás vemos un fuerte desembarco procedente de México y otros países de Latinoamérica. ¿Qué marca la procedencia del dinero y por qué se producen estos booms geográficos, por así decirlo? Bueno, yo creo que lo que se ha producido realmente es en el mundo anglosajón. El dinero que ha llegado desde Estados Unidos principalmente aterrizó en las Islas Británicas. Hoy en día, si tú analizas las últimas operaciones realizadas en el mercado británico y ves que el multiplicador sobre los ingresos que se están pagando por ciertos clubes, pues son por 8 o por 9. Y quizás sean tremendamente caros para lo que generalmente pueden obtener de beneficio y, por lo tanto, para rentabilizar sus operaciones. En cambio, tú vienes a España y ves las últimas operaciones que se están realizando y te das cuenta que los multiplicadores están en 1, 1,2, 1,3, no más. Por lo cual existe un gap muy importante a la hora de la Liga Española para que puedan entrar nuevos inversores en la Liga Española. Ahora, ¿por qué están viniendo ahora inversores de origen latinoamericano a España o a las ligas europeas para entrar en el fútbol europeo? Pues primero, por ese atractivo y segundo, quizás porque también hay cierto desequilibrio político en esas zonas de Latinoamérica y consideran que hay un lugar que es mucho más estable de forma tanto política como económica y jurídicamente como puede ser la Liga Española. Yo creo que en ese aspecto la Liga Española junto con la británica son las dos grandes ligas europeas. Entonces no me extraña absolutamente nada que con los multiplicadores de ingresos, así como la seguridad jurídica y el saneamiento que se ha producido en el mundo del fútbol español, pues España sea un lugar que atrae y que pueda atraer a muchos compradores. En España, por eso, Julio, a diferencia de otros países, no hay todavía ningún club en primera división ni en segunda división, en el fútbol profesional, que cotice en bolsa. ¿Crees que esto va a cambiar en los próximos años? Debería cambiar, ¿no? Yo creo que es un modelo tan válido como cualquier otro de cara a financiar tu propia entidad, ¿no? Y que incluso los accionistas, que los aficionados se puedan convertir en accionistas de su club, como existen otros muchos. Aquí hay un conflicto muy claro en que la gente piensa que ser socio de un club significa tener un abono. No, la figura del abonado es una cosa, la figura del socio o accionista es otra, y yo creo que confluyen ambas dos situaciones, pues siempre es bueno, no pasa nada. La relación entre la propiedad y las aficiones en el nuevo mundo empresarial de la industria del fútbol, que ya no son solo un deporte, son de industria, de entretenimiento, creo que debe evolucionar. De evolucionar. En ese aspecto se han dado grandes pasos ya en España. El modelo de fans ha funcionado y sigue funcionando perfectamente. Seguirá teniendo que evolucionar. Plataformas que están naciendo alrededor de esa relación propiedad y afición hacen que sea muy importante, pero sin duda alguna el modelo tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar y yo creo que evolucionará. ¿Hacia dónde? Pues iremos analizando paso a paso cómo va funcionando, pero sin duda alguna el gran aficionado español que muere por sus colores creo que puede tener un paso más en la relación con su propiedad, siendo un accionista minoritario y pudiendo defender los intereses del club, pues no solo con el cariño, sino también con la voz y el voto que le supone ser accionista. Julio, tú lo estás comentando tú ahora mismo. ¿Tú cómo crees que debería ser esa relación entre el propietario del club y la afición, que quizás no es accionista, pero moralmente se siente propietaria del club? ¿Tú qué modelo de gobernanza verías para que se puedan acoger esas ideas que puedan presentar a la propiedad? Bueno, hay dos conceptos. Yo creo que el aficionado es el mejor cliente que tú puedes tener, porque no solamente te compra, no solamente te consume, sino que diferente ama a los colores del club a los que siente ánimo de pertenencia. Con lo cual eso es importante. Eso sería de alguna manera una relación cliente-club. Y hay una segunda que sería ya la propiedad, que yo creo que se puede evolucionar desde aficionado a ser propiedad comprando una simple acción, que eso te hace tener derecho, voz y voto a ser partícipe en esa situación. Yo creo que acciones de un tipo diferenciado para estos aficionados podrían ser existentes, pero son modelos que tienen que evolucionar y que hay que adaptar a cada uno de los casos, porque no todos los casos son idénticos en cada organización. Julio, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vosotros, un placer.
Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchel. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Ahora sí, rematamos el capítulo de Descubriendo la industria del deporte con 3 frases, 3 ideas que resumen el contenido que os hemos estado explicando hoy dedicado a los modelos de propiedad de los clubes futbolísticos. Marc, ¿preparado? Punto 1. El saneamiento del fútbol español y la expansión internacional a través de la televisión han permitido una creciente llegada de inversores internacionales al fútbol. 2. Con el nuevo cambio de ley, la continuidad de clubes históricos, propiedad de miles de socios, queda protegida incluso a nivel profesional. Y por tercero, Raúl, un reto pendiente, fruto de lo rápido que ha crecido la industria, es dar con ese equilibrio entre la propiedad accionarial y la emocional del club, que no suele darse en otros sectores. ¿Cuál será el tema principal, Marc, del próximo capítulo de Descubriendo la industria del deporte? En el próximo episodio, Raúl, hablaremos de una de las grandes curiosidades del deporte. En un momento en el que las equipaciones lucen varios logos, ¿por qué nunca vemos uno en las camisetas de mundiales y Juegos Olímpicos? Una buena pregunta. Marc, un placer. Hasta pronto. Un saludo.